Bien, pues el siguiente ponente es el doctor José Joaquín Mira, actual director del Departamento de Psicología de la Salud, catedrático de Psicología Social. Es miembro de Calité Investigación, un grupo cuyas líneas de investigación se centran, entre otras temáticas, en alfabetización en salud, calidad en instituciones y servicios públicos, así como calidad percibida por los pacientes, comunicación profesional sanitario-paciente, participación del paciente en decisiones clínicas, seguridad clínica y también en técnicas cualitativas de investigación en calidad asistencial. Hoy viene a presentar el trabajo Ser Más contra COVID, una plataforma para reforzar la resiliencia de profesionales sanitarios durante la pandemia, que se enmarca en un proyecto que dirigió durante el año pasado y en el que diseñaron un portal web y una app con recursos y materiales para mitigar el estrés agudo en profesionales sanitarios y no sanitarios, asociado a la situación de crisis sanitaria. Cedo ya la palabra al profesor José Joaquín Mira. Buenas tardes y muchas gracias. Pues nada, que va. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu presentación. A todos, ¿verdad?, por estar esta tarde conectados y por la oportunidad que me habéis brindado de participar en este foro y compartir un poco la experiencia que tuvimos y que estamos intentando llevar a cabo, que continuamos en ello, ¿no? A ver si yo creo que ahora podéis ver la pantalla y espero que todo funcione y que no haya mayor problema. Si hay alguna cuestión, me decís, por favor. Bueno, como habéis visto, la idea, perdón, esto ha saltado, a ver si lo tenemos. Bueno, hemos vivido, como bien sabéis, estamos viviendo una situación. Estas 4 fotos del diario El País, pues yo creo que representan un poco la situación de este año, ¿no? El número de fallecidos a raíz de este nuevo coronavirus ha desbordado por completo cualquier previsión y cualquier sistema es difícil que no se resienta. El impacto y la movilización completa del conjunto de la sociedad. Ya por Dios, esto sabéis que el directo es una cosa tremenda y salta cuando no toca. Os decía, perdón, la movilización completa de la sociedad para dar una respuesta ante un reto sin precedentes como estábamos viviendo, la respuesta también ciudadana y en este caso los aplausos de las 8 de la tarde en los inicios del mes de marzo, cuando empezó la primera cuarentena que tuvimos que aceptar como pago por este tema de intentar parar el virus, y el impacto en los profesionales sanitarios que han estado en la primera línea de intentar sacar el mayor número de personas adelante, al principio en febrero o marzo, con un volumen de incertidumbre muy elevado, ¿no?, acerca de qué pasos y qué protocolos se podían aplicar, porque en aquellas fechas, a diferencia de lo de hoy, pues el nivel de incertidumbre era muchísimo mayor, ¿no? No, lo que vivimos en aquella época, estábamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, pues era imprevisión, inconsistencia, improvisación, en fin, el conjunto de las 5 Is, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba entonces? Pues como os decía, había una situación radicalmente nueva, no prevista, que desbordaba por completo los recursos y la capacidad de reacción. Y pues hubo que reaccionar y se reaccionó pues haciendo lo que en aquel momento era posible teniendo en cuenta los recursos, los medios y la información. Destacó, si hacéis un poco de memoria, el tema de insuficientes medios, equipos de protección individual. El número de profesionales sanitarios infectados en España en aquel momento llegó a cerca del 26% del total de pacientes COVID-19. Había problemas de respiradores y también se puso en algunos puntos en situación de conflicto la cadena de suministros para determinados fármacos que se necesitaban para el tratamiento de los pacientes COVID. Fue también generalizado, y esto lo hemos vivido en los picos de la pandemia, la interrupción de la actividad para el resto de pacientes que no eran COVID-19 y la misma población ha tenido miedo a acudir a los centros sanitarios. Pues, por ejemplo, ha habido un retraso en los ictus, ha habido un retraso en los pacientes con infarto, incluso las propias apendicitis pues también se han retrasado. De profesionales infectados y la necesidad de crear equipos de contención para poder evitar que toda la plantilla pues quedara contaminada, pues disolvió equipos de trabajo. Esto se vivió de manera más dramática en atención primaria. La presión redujo los tiempos de descanso, etcétera, etcétera, lo que ya conocéis, ¿no? Una de las situaciones más dramáticas que se vivió era la toma de decisiones en situaciones, ¿verdad?,
de carencia de medios y, por lo tanto, el priorizar qué pacientes podían o no disponer de respirador. Esto dio lugar a lo que conceptualmente llamamos daño moral, el tener que enfrentarse a una situación de este tipo, y el ver morir a pacientes en aislamiento, alejados de sus familiares, etcétera, en condiciones a las que no se estaba acostumbrado en nuestros centros sanitarios. Todas estas decisiones tuvieron un impacto en el nivel de calidad y en la seguridad de los pacientes, que poco a poco pues, se ha ido analizando, se irá viendo y aprenderemos también de esta experiencia, ¿no? El miedo de los profesionales al regresar a casa y contagiar a sus seres queridos, pues ha dado la vuelta al mundo y ha sido una de las características que también hemos estado viviendo a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? Bueno, nosotros, ahora si me dais el retorno de si se oye, os lo agradezco, espero que sí. Creo, se ve, pero no se oye nada. Perdón, ¿me decís que no se oye el vídeo? ¿Me estáis poniendo en el chat Oírse que no no se oye? se veía reproduciéndose, pero No, no, no lo podéis oír. Vaya por Dios, no. pues esto no sé cuál será el motivo de que no se vea el vídeo. Lo siento. Cuento, en este vídeo es una situación, son profesionales, en este caso del Hospital General de Alicante, del Servicio de Anestesia, están en unidad de críticos y representamos con este vídeo una situación, esto es ficción obviamente, representamos una situación, lamento que no lo podéis escuchar, en la que un paciente COVID-19 entra en parada y entonces los profesionales que, como veis, están en la sala de estar, pues reciben el aviso y deben de acudir al box. Y normalmente en el equipo, ahora lo vais a ver un poco, hay una persona que entra, en este caso lo veis a la izquierda, le da tiempo a ponerse solamente los guantes, entra sin ningún otro medio de protección y si os dais cuenta, fuera queda un profesional siempre que es el que va a surtir el material que necesitan los que están dentro del box, que sería la zona sucia, frente a la zona limpia, ¿no? Entonces, está ayudando este compañero a vestirse, a protegerse a la otra médico que va a entrar al box. Finalmente, pues entra, he ido un poco rápido, hacen las maniobras de recuperación, el paciente sale adelante y ahora el profesional que ha entrado sin protección, que no ha tenido más remedio porque si no el paciente se le va, pues se encuentra con la tesitura y se pregunta, ¿y ahora yo qué hago? Vuelvo a casa, en fin, hoy no estoy en riesgo de contagiar a nadie, pero paso mañana, vuelvo mañana al trabajo, al final, ¿qué hago? ¿No? Esta situación de angustia se ha vivido en la práctica totalidad de centros y, bueno, ha sido una de las cuestiones que también pues, hemos tenido que ver cómo afrontar. Lamento que al final no hayáis podido oír esta película que con la colaboración de estos compañeros pues elaboramos. ¿Qué han estado experimentando los profesionales? Pues lo habéis estado escuchando en los medios y os lo podéis imaginar, fundamentalmente pues despertar temprano, baja calidad del descanso, insomnio. Todos han comentado, una inmensa mayoría al menos, dificultades para desconectar una vez que el turno terminaba, un cierto estado de alarma, impotencia ante acontecimientos que no, reacciones de pánico, sentimientos de culpa y esto que hablábamos de daño moral, ¿no? De tener que tomar decisiones en un entorno que no va con lo que tú consideras, a lo que estás acostumbrado, a lo que quisieras hacer y que además vienen impuestas por restricciones y situaciones ajenas a tu trabajo. Bueno, nosotros somos un grupo que veníamos trabajando en la idea del fenómeno de la segunda víctima. Las segundas víctimas son profesionales sanitarios que se ven involucrados y que tienen una respuesta emocional, afectiva particular y concreta por haberse visto implicados en eventos adversos, es decir, en situaciones que han causado daño a un paciente en el curso de la atención sanitaria que este paciente recibe. Esto es lo que llamamos el marco de la seguridad del paciente y nosotros pues tuvimos la oportunidad y lideramos un estudio a nivel nacional sobre este tema y ahora lo estamos haciendo a nivel del conjunto de los países europeos a través de una acción COS.
Entonces, bueno, pues la gente nos conocía, estábamos trabajando sobre cómo implantar sistemas de apoyo a profesionales y a principios de marzo, en los primeros días de marzo, de diferentes puntos del país, nos llamaron varios hospitales con el mismo mensaje, decir, oye, si os ocurre algo que podamos ir haciendo, porque vemos que esto se nos desmonta, ¿no? Es decir, vemos a profesionales que tienen una situación de estrés y que tienen unas vivencias que los equipos se nos están rompiendo y si se nos ocurre algo a tenor de lo que veníamos haciendo sobre el fenómeno de la segunda víctima. Activamos este grupo de trabajo en el que se incorporaron otros profesionales de otras disciplinas, fundamentalmente de salud laboral. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en marcha con dos objetivos, ¿no? Teníamos claro que cuando hay una crisis hay una postcrisis y empezamos a pensar en qué cosas en la postcrisis podían ser necesarias hace un año, en el mes de marzo, y entre otras nos centrábamos en cómo reparar el sistema de salud tras la pandemia, cómo reforzar la moral laboral y la capacidad de resiliencia, esta cosa que ahora se ha puesto tan de moda, y cómo evitar el daño emocional por los litigios que previsiblemente se iban a producir, como de hecho así ha sido, en los momentos valle de la pandemia. Y respecto del impacto en ese momento, buscábamos reforzar la moral laboral, prevenir la ruptura de los equipos y proponer herramientas para afrontar el estrés agudo. Hay que tener en cuenta, y en nuestro enfoque así lo hicimos, que no hay ningún paciente que sea atendido por un profesional. Los pacientes son atendidos por equipos profesionales que a su vez se relacionan con otros equipos de profesionales y por lo tanto la ruptura de esa cadena de funcionamiento pues provoca riesgos para los pacientes, ¿no? Bueno, el grupo, o sea, lo que pensamos fue, mira, vamos a, y de hecho con las segundas víctimas así trabajamos, vamos a hacer llegar a través de un blog que aglutine toda la información, pues vamos a hacer llegar una serie de recursos que puedan utilizarse tanto por los equipos como por las organizaciones como por los individuos, ¿no? Centrando nuestro foco en los profesionales. El equipo pues, está integrado por gente preventiva, gente de diversas especialidades, hay psicólogos, hay enfermeros, hay algún sociólogo, es decir, tenemos un equipo bastante multidisciplinar y de muy distintas disciplinas, ¿no? Y bueno, pues se activó en diferentes puntos del país, hay gente que trabaja en Andalucía, en Madrid, en Navarra, en Cataluña, en fin, en muy distintos sitios. Y al final, bueno, recientemente hemos publicado un poco los resultados de este enfoque y lo que hicimos fue analizar qué es lo que estaba pasando. Aquí lo veis en la diapositiva. Recuperamos una metodología ya abandonada porque en el tiempo que andamos, esto es de los años 60, que es el método de acción y reacción, ¿no? Y lo que hacemos es identificar problemas, idear recursos, ver más o menos cómo funcionan, reajustarlos y volverlos a enviar a la realidad. Y para que os hagáis una idea, nosotros oficialmente el grupo se constituyó el 16 de marzo del año pasado, es cuando yo ya lancé, dijéramos, estamos en marcha y este es el plan de trabajo, y a finales de marzo estas cosas que os presento pues ya estaban en marcha, no había más tiempo y lo que había que hacer era intentar actuar porque yo lo cuento de una manera gráfica, esto era un tsunami y nosotros íbamos con palas y cubos de juguete de playa, ¿no? El tsunami se nos llevó por delante y bueno, hicimos lo que pudimos. Entonces, lo que hicimos fue, aquí a la izquierda lo tenéis, una tabla en la que íbamos identificando los problemas, las dificultades, los retos. En la columna central, qué necesitaban los profesionales, los equipos, las organizaciones. En la derecha, los recursos, no inventamos nada, sencillamente vimos cuáles son los recursos que ante situaciones de catástrofes, ante situaciones de crisis, qué estaban haciendo en Wuhan y en otros lugares de Asia para proteger y ayudar a los profesionales y qué se hizo en anteriores pandemias, tanto del MERS como del ébola, etcétera, ¿no? Yo había participado además en la anterior del ébola, en el grupo de trabajo que se constituyó en mi departamento de salud y bueno, pues también algunas experiencias y algunas cosas también las extrajimos, ¿verdad?, de esta situación. Y pensamos en hacer iconografías del estilo que veis en el centro de la diapositiva, una app, ahora os explicaré para llegar, y algunos vídeos como el que habéis visto y algún otro sobre atención plena en un minuto para intentar hacer llegar pues estos recursos al mayor número de profesionales posibles, ¿no? Esta página web y estos recursos hemos superado las 100.000 visitas en este periodo de tiempo y como veis empezamos formalmente el 16 de marzo y el día 29, es decir, 13 días después, pues estábamos en el aire
y estamos intentando llegar al conjunto de profesionales. Participamos en diversos webinars y demás a nivel internacional porque la OMS nos invitó a uno de ellos y a alguna otra sociedad, y esto ha hecho que efectivamente, claro, ha hecho que también pues saltáramos a otros lugares y el número de visitas se incrementara. Este es el panel que veis un poco de ejemplo, a la izquierda los problemas, en el centro las necesidades de organización de recursos humanos o materiales, y luego los recursos que ideábamos, que iban desde comunicar a diario la situación del centro, un elemento muy importante, y como los briefings o la autoevaluación del nivel de estrés agudo, ¿no? Bueno, la opinión que yo tengo de esto, no sé si así contado gráficamente se ve con claridad, es que la propia activación de la tarea que quedaba por hacer a diario, pues mantenía a los profesionales en activo, y de hecho en el momento que cesaba un poco la tarea es cuando venía el bajón, venía un poco esa fase más depre y el darse cuenta un poco del nivel de cansancio que se acumulaba, ¿no? Los aplausos de la sociedad, yo creo que en este momento extraordinariamente positivos, porque aunque hubo deserciones y hubo abandonos, la verdad es que estuvieron muy limitados, y yo creo que esto ha sido en parte también gracias a ese aplauso que de alguna manera, y lo que ha habido mucha solidaridad entre profesionales de muy distintas especialidades, gente que no estaba en el ámbito de la atención directa a pacientes COVID-19, pues se prestaba a hacer cualquier otra actividad, aunque no fuera de lo suyo, con tal de sacar adelante un poco la situación y el reto que se vivía, ¿no? Bueno, lo que se ha producido es que a lo largo de este periodo de tiempo, pues los profesionales, como se refleja aquí en la foto, pues esa sensación de burnout pues ha estado presente, ¿no? Nosotros básicamente en marzo pusimos en marcha este blog que os digo y diseñamos y validamos de forma express una escala para medir estrés agudo. Desarrollamos una aplicación informática porque había mucha resistencia entre los profesionales a valorar o a reconocer que se sentían sobrepasados, me refiero desde el punto de vista emocional, afectivo, no desde el punto de vista de la carga de trabajo, esto estaba en el discurso, pero desde el punto de vista afectivo esto costaba reconocerlo. Entonces era una app que 10 preguntas que categorizaban un poco en función de la respuesta la situación de ese profesional y le reorientaban hacia una serie de recursos que son los que estaban disponibles en la página web, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tipo de recursos eran? Pues el primero de ellos fue recomendaciones para al volver a casa, cómo proteger a la familia. El principal miedo era, voy a contagiar a mis hijos, a mi esposa, a quien fuera, ¿no? Con quien yo viviera, ¿no? Bueno, pues esto era una de las primeras cosas. Esto que yo os digo de este chute de adrenalina, cómo parar, cómo implantar pausas de 1 o 2 minutos cada X tiempo, pausar e introducir elementos que rompieran esa cadena del estrés, ¿no? Y luego la técnica del briefing y del diffusing, ¿no? Que han sido dos de los elementos que hemos insistido y que han ayudado. Y luego la aplicación que os cuento, más el manual sobre recomendaciones para la postcrisis, ¿no? Esto es lo que estuvimos trabajando. Bueno, los objetivos un poco iban dirigidos a romper la cadena de silencio. Compartir información ha sido muy importante. Hemos comprobado que el parte diario, ¿no?, de cuántos enfermos COVID ingresados, cuántas camas de UCI y qué porcentaje tenemos disponible, qué recursos tenemos de estocaje para equipos de protección individual, cuántas altas, es decir, cuántos profesionales han quedado infectados en el día de hoy, etcétera. Todas estas cosas han ayudado mucho a calibrar expectativas, ¿no? Monitorizar los niveles de estrés es otro de los elementos. El concepto de seguridad psicológica se ha ido abriendo paso en los últimos años en el ámbito de la seguridad del paciente, y aquí ha sido vital también. Hemos visto cómo el liderazgo clínico y la capacidad de hablar sin miedo a represalia o sin miedo al qué dirán, etcétera, es el concepto que llamamos de seguridad psicológica, de compartir ideas, etcétera, adelantarse, han sido críticos a la hora de ver centros que han tenido mejor o peor respuesta o mandos intermedios que han liderado la respuesta de una manera más eficiente. Y por último, los programas de apoyo por pares. Los programas de apoyo por pares en seguridad del paciente, en concreto en segunda víctima, se vienen utilizando para dar apoyo entre los profesionales, porque también son reacios a buscar la ayuda fuera de lo que es el propio servicio, ¿no? De alguna manera se queda dentro de casa y lavamos los trapos dentro de casa, ¿no? Estos programas de apoyo por pares han tenido bastante éxito, donde se han ido instaurando.
en nuestro país cada vez más, son muy pocas las experiencias, pero cada vez más se va abriendo camino y funcionan en un estado de 3 niveles. El primero es en el propio servicio, la propia unidad, hablar unos con otros, por ejemplo, la técnica del defussing o similares. En segundo nivel, un nivel de apoyo ya por pares entrenados, en escucha activa, y luego ya un nivel más especializado que normalmente nosotros siempre lo canalizamos a través de salud laboral, porque el profesional va a ser bastante reacio a acudir a servicios, dijéramos, de salud mental. La experiencia la tenemos, por ejemplo, en el caso del Colegio de Médicos. Desde hace muchísimos años tiene un programa específico para aquellos profesionales médicos de la medicina que tienen alguna adicción a sustancias. Tienen un circuito paralelo, aparte, específico, y es porque veían que los profesionales no acudían a los servicios, vamos a decir, estandarizados, con lo cual se convierten en un problema de salud pública, ¿no? Bueno, pues un poco algunas de estas cosas las hemos ido aplicando y este es un poco el esquema. Las sucesivas olas han traído un abatimiento y este síndrome del quemado y una presión asistencial en lugar de los aplausos, ¿no? Estas cosas también han afectado y la afectividad y las respuestas de estrés de marzo no son las mismas que se han vivido con posterioridad. El tema de las promesas que no se cumplen, que es otra de las cuestiones que queman a los profesionales, pues es otro de los motivos de queja que encontramos. Y este ser reacio a reconocerse y a verse afectado, pues persiste también, ¿no? Bueno, el miedo al contagio es una realidad, aunque el tema de la vacunación pues está funcionando entre personal sanitario ha caído de una manera brusca los contagios y esto es algo que también pues está produciendo cierto nivel de seguridad, pero la vergüenza por pedir ayuda y la inseguridad psicológica pues pueden estar presentes entre los profesionales. Este concepto de seguridad es el que yo os decía, de la creencia de que un equipo de trabajo pues, es más capaz de afrontar retos pues, en un ambiente de respeto mutuo y de confianza, ¿no? Este concepto se ha ido abriendo paso en el ámbito de la seguridad del paciente y concretamente en el caso de la pandemia pues ha demostrado que los equipos que se sentían seguros en su capacidad para debatir, para organizar, para poder encontrar un camino ante los retos que se estaban planteando, pues han sido los equipos que han sido más capaces, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de proponer alternativas, de tomar decisiones organizativas y clínicas, pues da resultado, ¿no? Y la cultura de seguridad en los centros que pues promueve precisamente esa capacidad del personal clínico para participar de forma activa y no callarse, sino todo lo contrario, ¿no? Poder participar. Esto al final es un silogismo, si me permitís, muy sencillo. Cuando las personas se sienten bien y se les reconoce su labor, cualquier persona trabaja mejor. Si consideramos que los profesionales sanitarios son personas, pues deduciremos que los profesionales sanitarios se van a sentir mejor y van a trabajar mejor cuando tienen estas condiciones, ¿no? Es una situación. Por tanto, un poco el trabajo que nosotros venimos planteando desde hace años con el tema del fenómeno de la segunda víctima y que ahora en la pandemia pues hemos insistido en él, es que cuidar a quienes cuidan es una premisa básica para obtener buenos resultados asistenciales, ¿no? Y en ese sentido el clima laboral, la cultura de seguridad de una organización, el bienestar laboral en definitiva, en lo que intervienen muy directamente los estilos de liderazgo, pues determinan en una parte muy importante la respuesta que los profesionales y el nivel de implicación de los profesionales, sanitarios y no sanitarios, porque en esta crisis, aunque hablamos mucho de los profesionales sanitarios, hay que reconocer que la gente que trabaja en suministros, en informática, en limpieza, han estado en la primera línea realmente y su labor ha sido fundamental para dar una buena respuesta, ¿no? Al final, lo que hemos aprendido es algo que es de perogrullo, si me permitís, y es que para que los profesionales funcionen adecuadamente y den buen resultado y los pacientes finalmente se beneficien de ello, pues necesitan ser escuchados, estar protegidos. No se puede ir ante una enfermedad infecciosa pues sin los medios apropiados, tienen que sentirse preparados, tienen que recibir apoyo cuando están en situaciones extremas y tienen que notar que hay una mínima preocupación de las organizaciones por su bienestar, ¿no? Y esto es un poco lo que se ha estado reclamando en este periodo de tiempo y lo que puede funcionar. La semana pasada tuvimos un foro internacional dentro de este grupo europeo, el grupo ERS, es una red que a través de una COSACción pues está trabajando precisamente lo que dice este lema, ¿no? Cuidar a quienes cuidan, ¿no? Como una manera de lograr mejor calidad asistencial y lograr mayor seguridad de los pacientes, es decir, de evitar errores y evitar circunstancias que afectan negativamente a los pacientes. Como yo os decía, la vacunación, Margaret Keenan, como sabéis, ha
a finales del año pasado, ha sido la primera persona que formalmente, una vez que ya las vacunas habían sido aprobadas, no en ensayos clínicos antes, sino ya con la vacuna aprobada, pues esta inglesa ha sido la primera que ha recibido una vacuna para erradicar, bueno, erradicar va a ser difícil, pero en fin, para paliar los efectos de este nuevo coronavirus, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos da cierto nivel de esperanza y nos sitúa en una carrera para conseguirlo. Pero hay que ser conscientes, y nosotros lo hemos incorporado, esto que veis a la izquierda, de que tú también eres un recurso importante para mitigar el estrés de los profesionales sanitarios. Hemos incorporado también este otro recurso, porque una manera de mitigar el estrés es que en el caso de picos de incidencia muy evidentes, como el que hemos tenido hace relativamente unas semanas, pues la propia prudencia y ayuda a los profesionales, seguir las recomendaciones y cuando es necesario, pues quedarse en casa, ¿no? Nuestro plan de trabajo siguió este dibujo de una niña, Elena Valero, de 13 años, que nos lo cedió gustosamente, ya ganó un premio por este dibujo en una competición escolar. Nosotros lo asumimos como propio con su autorización para poder llegar un poco a llevar ese mensaje, ¿no? Es decir, si cuidamos a los profesionales que en un momento determinado pues necesitan un cierto nivel de apoyo, pues es una manera de sacar adelante un mayor número de personas y también de fortalecer nuestro sistema que se ha visto dañado, ¿no? Cuando empezó la crisis estábamos convencidos que teníamos uno de los mejores del mundo y durante la crisis hemos visto que tenía algunas grietas que es necesario taponar para que efectivamente pues sea en beneficio de todos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues si hay un coloquio, preguntas o chat o lo que queráis, estoy a vuestra disposición.